buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, 8 de agosto. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuántas chipas comiste? Poquitas. Vos sabés que ahora contando con la que me acaba de regalar mi querida amiga Flavia, 2. Así que una a la mañana, otra a la No fue una gran cosecha, pero hubo chipa hoy. Claro. Está muy bien eso. No hubo cantidad, pero sí calidad. Eso es muy importante. Bueno, muy bien, un saludo a toda la gente que nos está acompañando, cerrando esta semana también en Puntos de Vista, con un tema muy interesante que en un rato vamos a desarrollar, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Así es, ya enseguida vamos a estar con ese tema, porque antes de eso queremos hablar también de lo que tiene que ver con la reforma del transporte, Diego. Tenemos ya proyecto de ley. Sí. Tenemos las bases de esto y por supuesto escuchamos a los diversos sectores, ciudadanía, empresarios, y también queremos escuchar a los choferes. Sí, pasajeros dijeron ya sus críticas pertinentes incluso Sí, aquí en el programa. Claro que sí. Pero también los choferes están diciendo que este proyecto de reforma del transporte solamente va a beneficiar a los empresarios. Así mismo. ¿Y los trabajadores dónde quedan? Uno creería que el trabajador se vería beneficiado si es que el empresario también lo hace, porque va a tener mejores condiciones de trabajo, quizás no va a tener que ir entre poca cantidad de unidades a querer cubrir todos los ramales. Hoy en día supuestamente hoy ya el pago del subsidio se da sobre la base del cumplimiento de ciertas normas laborales. Sí. Pero la realidad, dicen los choferes, no es siempre así. Que igual se cuentea eso. Sí. Sí hay más rigurosidad en el control, por ejemplo, el pago de IPS, que antes tampoco se cumplía, pero el tema horarios, por ejemplo, y condiciones laborales en general, también suelen ser objeto de crítica del sector. Sí, el sector de los choferes, uno de sus representantes estuvo hablando, vamos a escucharlo a continuación. Hay que resaltar que no tenemos espacio en ninguna de las reuniones, ni en ninguna negociación, y menos en el anteproyecto de ley del transporte no figura. Valga la redundancia, no figura el trabajador, en absoluto en ningún lado. Para nosotros esto es un retroceso, nosotros estamos a favor de que el transporte debe mejorar, porque este transporte que hoy tenemos es totalmente un transporte obsoleto, totalmente, solamente beneficia a los empresarios y no a los trabajadores. El gobierno hoy le va a volver a premiar a los empresarios dándole colectivos. Ni sus colectivos nos cuidan, ni a sus propios trabajadores. Hoy ellos no consideran como un ser humano. Sin embargo, hoy el gobierno les va a dar ómnibus, les va a subsidiar. ¿Para qué? Para que sigamos los trabajadores luchando. Y hay una generación que ya murió totalmente, ya murieron, toda una generación. La nueva generación tenemos el mismo problema, con la falta de beneficios, incumplimientos, empresarios que solamente piensan en su bolsillo y no piensan en los trabajadores. Algunas empresas que están trabajando 8 horas, algunas empresas. Con este nuevo sistema perdemos todo eso. Los trabajadores pierden totalmente. Muy bien, tema que tenemos en la agenda, por supuesto, siempre la cuestión del transporte. Así es, porque se dieron reuniones también dentro del Congreso, era en ese marco justamente que fueron escuchados también estos sectores que dicen, no nos llaman a reunión de parte del MOPC, del Viceministerio de Transporte específicamente. Exactamente, así que para tener en cuenta y probablemente para debatirlo acá en la semana que viene. Así es, señor. Queremos ahora ya abordar nuestro tema que les adelantábamos. Asimismo, estamos hablando de una situación. Bueno, muchas veces lo decimos así en general, hablamos de violencia contra las mujeres y es un tema que necesitamos profundizar porque hay casos muy violentos en nuestro país que nos dejan de vuelta siempre como en el mismo punto, ¿verdad? Sí. Hasta dónde tenemos que llegar, qué nos falta, qué estamos fallando, ya sin apuntarnos los unos a los otros, sino qué se está fallando, por qué no se mejora realmente en esto a nivel país. Así es, y queremos saludar en este caso a nuestras invitadas de esta tarde-noche. Nos acompaña muy amablemente la ministra de la Mujer, Cintia Figueredo. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por venir. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por hablar de estos temas que hay que conversarlo. Gracias, totalmente, ministra. Gracias, ministra. También nos acompaña la directora ejecutiva de Enlace, Mirta Ruiz Díaz. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación también. Muchas gracias, ministra, muy amable. ¿Por dónde empezamos este tema que yo no sé si ya es complejo, decimos muchas veces, repetimos lo mismo, ¿verdad? Pero algo está fallando, no sé si tenemos que apuntar al comienzo, a la educación, a la base,
¿Cuáles son las líneas que faltan reforzar, ministra, le parece a usted? Bueno, sí, efectivamente, Diego, este es un tema bastante complejo. La violencia es una situación en donde tiene, en primer lugar, muchísimas aristas porque cada caso es muy diferente al otro, pero sí, efectivamente, estamos viviendo tiempos bastante complejos con hechos violentos esperados, ¿verdad?, de lo que nosotros venimos trabajando. ¿Y qué nos falta? Nos falta rescatar esos valores del respeto, en especial al derecho humano, y eso solamente podemos trabajarlo desde el hogar. Desde el hogar, desde la casa, desde muy pequeños, desde esos signos o respeto a una plantita, a un animal, a nuestra mascota, a nuestros amigos, a nuestros compañeritos, a la mamá, cuando el niño está o la niña está allá en el colegio, a los profesores, ese respeto que uno debe de tener. Y son ejercicios que uno tiene que volver a repetirlo y desde temprana edad. ¿Y por qué señalamos desde temprana edad? Porque cuando ya llegamos a la adultez o a la adolescencia, a la juventud, es más difícil aprender. Tenemos que hacer un doble trabajo, desaprender lo aprendido y volver a aprender. Y en esta generación, en estos tiempos, vemos que nuestra generación quizás y la que nos está siguiendo es una generación violenta, es una generación que consume violencia y replica lo mismo, y eso se ve en los hechos de violencia. No es una cuestión de cantidad, sino qué tipo de violencia se está dando, y en estos últimos tiempos realmente hemos visto hechos de violencia desgarrador, hechos de violencia que nos llama a la reflexión a los servidores públicos, nos hace tener un doble, un triple esfuerzo y sobre todo reflexionar en qué estamos fallando en el sistema de protección, pero también como sociedad, porque la violencia en muchos de estos casos se da en lo privado, en el seno, en donde debería de ser el lugar de refugio, el lugar seguro, el hogar, el círculo de confianza. Entonces tenemos que replantearnos qué estamos haciendo como sociedad. A veces el círculo del peor, ¿verdad? El de intimidad y el que debe ser de seguridad. Exactamente. Los datos muestran que a veces es el más violento, ¿verdad? Así mismo. Lo privado, estamos hablando, cuando mencionamos en lo privado también es importante, quizás a veces nosotros las técnicas decimos estos términos, pero no se entiende. Lo privado es la casa, el lugar en donde la mujer, la niña, el adolescente, el niño se está desarrollando, es en donde debería de ser realmente esa zona de seguridad, esa zona de confianza, esa zona en donde podemos desarrollarnos y estar en paz, estar tranquilos, y vemos de que esto se está perdiendo, porque los lugares más inseguros a veces es el hogar. Ahora, me parece muy interesante también lo que usted dice, ministra. No nos centremos tanto en los números, porque si nos ponemos a comparar números, creo que incluso estamos por debajo de años anteriores, ¿verdad? Sí, estamos por debajo de años anteriores, pero no, eso no significa, porque perder una vida, o sea, tener un feminicidio, claro, hay veces que decimos 1 o decimos 8 menos, pero son vidas humanas, claro. Esas vidas humanas pueden ser hermanas, tías, hay todo un círculo, hijos, sí, en este caso, en los últimos casos, toda una comunidad, todo un país, toda una estructura educativa que se queda con secuelas, y que después también eso hay que trabajarlo, porque se predica con el ejemplo, se educa con el ejemplo, y estas cosas tienden también a copiarse. Pero ahí quiero parar, porque usted decía, estamos viviendo en una sociedad mucho más violenta, o sea, quizás los números son menores, pero los casos son muchísimo más crudos, más dolorosos, con ribetes que uno incluso no se esperaría, ¿verdad? Sí, y la información también está a la mano de todos.
O sea, hoy un caso quizás tiene más visibilidad, se viraliza más, se llega la información, el celular, las redes, todo eso hace que la información llegue con una velocidad increíble y que eso también pueda también ser tomado como una mala información. Por eso es que el uso de las redes, el uso de toda esta tecnología, uno lo tiene que también saber utilizar. En qué momento nosotros o para qué estamos utilizando, para qué damos esta tecnología a los niños y a las niñas. Controlamos qué información estamos consumiendo o están consumiendo estos chicos. Son todos pequeño, es como que la suma de todo eso hace a que normalicemos muchas veces la violencia o lo tomemos quizás de repente como broma. Entonces tenemos que evaluar el buen uso de la tecnología. ¿Y ustedes cómo ven en general el tema y en particular las políticas públicas, digamos, de otra mirada? Bueno, yo realmente retomando un poco lo que la ministra dice, me parece muy importante de cambiar la narrativa y de empezar a ver de que realmente algo no está funcionando. Puede haber leyes, hay protocolos, hay trabajo realizado, pero seguimos sumando vidas, ¿no? Y ahí es que yo quería puntualizar un estudio que acabamos de lanzar que tiene que ver en mujeres con VIH, del cual muchas veces hablamos de mucha diversidad. Y algo que decía la ministra muy importante, el tema de que no hay una sola forma de violencia, ¿no? Este estudio demuestra de que la violencia hacia las mujeres basada en género son muchas formas de violencia. No solamente que te maten, que te peguen, que siempre hablamos de violencia de mujeres y paz, mi marido me pega a mí. No, pasa por mucho más. Pasa por lo que mencionaba también la señora ministra de que pasa en los hogares, en la familia. Y esto en las mujeres con VIH se agrava mucho más, ¿no? Se ha demostrado en este estudio que realmente las mujeres con VIH en nuestro país y en América Latina sufre una variedad de formas de violencia, ¿no? Que muchas veces lleva y está relacionado a ser mujer a lo que es la violencia basada en género, relacionado con el VIH, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Esas formas de violencia aparece desde lo que mencionaba la ministra, el estigma y discriminación, la violencia, primero entre tu pareja a partir de tu diagnóstico, no vos lo buscaste, vos esto, nunca uno acepta. Luego está la violencia psicológica, que uno carga toda esa emoción, esa culpabilidad, ese miedo, ese temor. Luego está la violencia económica que atraviesa a todas las mujeres. Primero sos mujer, encima tenés VIH, encima sos o pobre o sos mujer indígena o sos trans o sos trabajadora. O sea, se va agravando las vulnerabilidades. Y esa interseccionalidad que se da en las mujeres con VIH se da también en las instituciones. No, el primer espacio de una mujer es cuando accede a su diagnóstico, son las instituciones, ¿no? La salud. Entonces, empieza allí el estigma, la salud pública también. Ahí también sí, ahí también. Hay el tema, por ejemplo, el diagnóstico. Paraguay tiene el diagnóstico tardío en todo lo que es eso. Cuando llega embarazada, ¿cómo le buscan a las mujeres? Cuando está embarazada, o cuando, según este estudio dice, o cuando ya muere el esposo, o cuando ya la mujer tiene síntomas de SIDA. Entonces, no es que se la busca porque se la busca, sino siempre están metiendo el tema de que hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, trans, y si no estás dentro de esto. Sin embargo, la epidemia en nuestro país, si bien está concentrado siempre el 70% en hombres, también los nuevos casos de VIH se dan en mujeres de la población general. El 70% del índice de epidemia en Paraguay está en la población general. La población general somos todas. Entonces de eso no se habla. Siempre están este 30% poniendo a las mujeres. ¿La violencia sexual dentro de las parejas y el matrimonio? Sí. En el estudio también refiere de que muchos de los casos de adquirir el VIH ha sido por abuso sexual. ¿Y en qué entorno? ¿De sus parejas o del entorno familiar? Eso agrava mucho más el tema. O sea que esto no está muy diferente a todo lo que es la población, que muchas veces no hablamos. Porque si ahí vamos a entrar en las comunidades indígenas un montón
Sí, de cómo atraviesa a todas las mujeres. Ahora, usted decía, uno va, o una mujer con VIH positivo va, empieza a ir al sistema de salud, ¿encuentra formas de violencia también en el sistema de salud? Obviamente. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Por ejemplo, uno llega, primero que es tardío. Sí. La mayoría de las mujeres no llegan, no hacen su tratamiento prenatal. Cuando llega, le hacen el estudio de VIH, ¿no? Y ya está a punto de tener un hijo. Y ese entorno de primero está aceptando su estado serológico, al mismo tiempo de que tiene que estar pensando que puede traer un hijo, una hija con VIH y encima una pareja. Entonces son 3 situaciones que atraviesa esta mujer. ¿Y se aborda esa problemática emocional a nivel psicológico en el sistema de salud pública? Realmente el sistema de salud no podría hacerse todo responsable. Tiene psicólogos y psicólogas, pero el estudio refiere de que muchas se han sentido con esta preocupación, el temor, la vergüenza, la culpabilidad y sobre todo llegar a un servicio que muchas veces la de la cama de allí tiene VIH o directamente tiene SIDA. Por más que ya estamos a 40 años luz de la pandemia y decir que no se contagie porque yo le tocó a la ministra o por lo que sea, todavía la gente tiene mucha ignorancia y todavía la falta de confidencialidad, la falta de confidencialidad sigue siendo un problema en los servicios de salud, según las entrevistadas. Entonces, ¿esto qué hace? El temor, la vergüenza, el miedo, el silencio de lo que vive una mujer, y es una sobrecarga, porque primero está tu familia, primero está esto, y las mujeres último, con suerte pensás en vos. Entonces, toda esa carga, ese cuidado y ese entorno y el estigma y discriminación en el mismo entorno que mencionaba la ministra se dan las mismas formas, solo que es mucho más fuerte, ¿no? Porque por más que uno hable mucho de VIH, está como dice todas las redes, no mucho se tiene el conocimiento. Ya que marcan algunos puntos de las instituciones, también marcan varios puntos de lo que es esa vida interna, ¿verdad? En las casas, en los hogares. ¿Cómo se llega a romper esos esquemas de violencia internos? Porque, claro, yo puedo reclamar en el tema de seguridad, luz, policía en las esquinas, pero lo que pasa dentro de las casas requiere qué tipo de esfuerzo, hacia dónde tenemos que seguir apuntando, si es que se mejoró algo, si hay que mejorar todo. Bueno, la verdad que nosotros estamos apuntando en lo que es la prevención, la concientización en especial, la sensibilización ante lo que es la violencia, porque efectivamente, ¿verdad?, la violencia extrema, el feminicidio, pero el índice de violencia o los hechos de diferentes tipos de violencia sigue estando presentes y es un número bastante importante. No solamente eso, hay que recalcar, el índice de violencia no se mide por los feminicidios, sino por los tipos de denuncia o de los tipos de violencia que a través de las denuncias en fiscalía nosotros venimos recibiendo. ¿Cómo poder entrar al lado privado? Esto es únicamente una política preventiva que no va a tener un cambio rápido. Eso es educación. Eso es educación. Es educación, es concienciación y sensibilización. Y esta es una política que nosotros venimos trabajando desde que iniciamos. Ahora doblamos los esfuerzos en el universo de los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo de entrar a las familias, dialogar con ellos, que los mismos chicos se den cuenta, epa, esto había sido violencia. Y con esa conversación, con esa interacción que tenemos con ellos, hemos tenido conversaciones que sí, posteriormente trabajar con los padres para poder también concienciar de que en primer lugar la violencia no es normal en una relación y que no podemos normalizar eso, ¿verdad? Y la única herramienta que yo veo para que podamos erradicar cualquier tipo de violencia es la educación. Ustedes tienen un plan, perdón, de noviazgo sin violencia, se llama. Nosotros tenemos un programa de noviazgo sin violencia, en realidad 2. Noviazgo sin violencia está dirigido a adolescentes y jóvenes y todos los meses son noviembre, está dirigido a los adultos. También el año pasado el señor presidente promulgó una ley, la 7239, en donde todos los servidores públicos de los 3 poderes del Estado, de las gobernaciones, de las municipalidades, deben de realizar
una capacitación en prevención y en materia de políticas de igualdad de 40 horas. Esto lo estamos desarrollando también desde el Instituto Tapello Yará, que es el Instituto Superior del Ministerio de la Mujer, de tal manera a que también los servidores públicos estén también capacitados y también sean agentes multiplicadores. Ahora también hemos reforzado lo que es noviazgo sin violencia. El martes relanzamos en realidad en el departamento de Caguazú este programa y estamos también capacitando a otros compañeros, colegas de las otras instituciones a un taller que lo hemos realizado de formador de formadores. Queremos arrancar el año entrante con más de 100 facilitadores a nivel país. Eso de trabajo lo estamos haciendo con la Oficina de la Primera Dama, con el Ministerio de la Niñez, también con el Ministerio de la Juventud, los municipios, todos los municipios, los 263 municipios, porque queremos trabajar en los colegios y tenemos un territorio muy amplio. No nos queremos centrar solamente en la capital y la zona metropolitana, entonces estamos también a que cuando se abran las inscripciones, otras personas también puedan ser facilitadores de la igualdad y puedan llevar Noviazgo sin Violencia. Noviazgo sin Violencia es un programa dirigido, como les mencioné, a adolescentes y jóvenes que inician sus relaciones. Sus relaciones de noviazgo propiamente dicho, ¿verdad? Entonces debemos de arrancar desde el vamos, desde cómo tener una relación sana, cómo tener una relación en donde busquemos realmente la paz y construyamos juntos, y sobre todo encontrar esas pequeñas señales de violencia que ya se dan a esa edad. ¿Y cuáles, por ejemplo, son? El control de las redes sociales, el control de los me gusta, de por qué le seguís a fulanita, por qué le seguís a fulanito, pásame tu ubicación, te voy a cuidar mientras que te vas a tu casa. Son controles, son pequeñas señales en donde uno tiene que estar alerta. Las llamadas perdidas de repente que son hasta sofocantes porque de repente uno no puede atender, esas señales tempranas que quizás nosotros lo tomemos como normal o como chiste, pero a la medida que van desarrollándose las vidas de estos jóvenes, esto se va agrandando, es como una bola de nieve. Ministra, volviendo a lo que decía nada más la señora Mirta y este estudio, estas otras formas de violencia que también existen, ¿cómo se trabaja con ese tipo de análisis y esos resultados que ellos presentan en este estudio? Bueno, nosotros trabajamos con un grupo de mujeres que tienen VIH, apoyamos todos los emprendimientos que ellos hacen con el tema de lo que es el empoderamiento, porque también existe el estigma de que al tener esa condición es como que ellas pasan a ser o poner en un estrado, entonces tenemos esa mala costumbre de discriminarles y efectivamente no es el camino, ese es un tipo de violencia. Entonces nosotros trabajamos con un grupo, es pequeño sí, pero sí tendríamos que reforzar inclusive en lo que es el proceso y el acceso a la salud. Garantizar efectivamente que ellas puedan tener ese acceso a la salud, garantizar también de que ellas tengan el derecho a una asistencia psicológica, ¿verdad? Un trato humano también, ¿verdad? Claro, así mismo, y que tengan también el acceso al trabajo, a la educación, o sea, como dijo ella, no porque ella me toca o le toco a alguien que tenga VIH, claro, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que ahí pasa mucho el tema, vuelvo a decir, de la educación. ¿Verdad? Qué mal aprendimos y qué mucho tenemos que desaprender. Totalmente. Mirta, ¿dónde se pueden ver más resultados de este estudio? Sí, algo que, un poco rescatando lo que decía, la importancia también de esa forma de violencia económica que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Sí. A pesar de que la ley 3940 dice de que no se tiene que solicitar el estudio de VIH, que eso es confidencial, en la práctica eso es mentira. Hasta ahora. En los servicios, en las empresas, en los súper, en diferentes partes, siguen pidiendo el estudio de VIH. ¿Para qué? Para permanecer o para acceder a un lugar. Entonces, la mayoría de las mujeres con VIH en nuestro país y a nivel de América Latina se dedican a cosas informales, a trabajo, a microemprendimientos. ¿Por qué? Primero,
por el temor a ser estigmatizado, discriminado y porque ante la falta de políticas públicas, en Paraguay hay acceso a la salud. Las personas tienen acceso a la salud, pueden hacerse, es gratuito todo una vez que llegue. Pero siendo nadie lo busca porque está embarazado o porque ya está, no es preventiva. Y lo mismo pasa con la violencia. Yo estoy en un 100% de acuerdo, la educación, y siempre lo he dicho, para mí la educación tiene que, si queremos una generación y eliminar la violencia, eliminar en toda su forma, hay que empezar ahora para que la generación en 30 años cambie, pero no lo que ya están hoy. Claro. Como decía, porque tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la narrativa. Lo que está fallando no son las políticas, sino es la protección. ¿Qué pasa? Nosotros nos protegemos porque si hablamos del noviazgo en adolescentes es algo que le vamos, porque también nosotros trabajamos y lo vamos educando. Pero ¿qué pasa con esas niñas adolescentes que han sido abusadas? No han recibido una educación, ¿no? Porque al colegio podemos entrar con esto, como dice, y es un excelente trabajo. Pero si el entorno familiar sigue siendo lugar violento para las niñas, niños y adolescentes, seguimos fallando y hay una deuda con la... Entonces yo creo que si queremos una mente y queremos eliminar toda forma de violencia en todas las mujeres, en su diversidad, hay que empezar del vamos. Pero pensando de que esto va a largo plazo. Y llegar a la gente como así. Y sobre todo, además de la educación, de prevenir, identificar, como bien lo decía la ministra, identificar los tipos, porque hay gente, cuando se hizo este estudio, las mismas entrevistadoras empezaron a darse cuenta que ellas mismas estaban siendo violentadas, que ellos mismos en la relación sexual con sus parejas estaban siendo abusadas. Entonces, ¿cómo hacer para identificar los tips, como dice la ministra, y cómo nosotros empezar a prevenir, no a lamentarnos? Porque todo el día estamos lamentando y el esfuerzo siempre va a ser inhumano porque no podemos llegar a todos. Es importante lo que ella señala, la política preventiva, la política educativa es una política que no se mide acá 1 año a 2 años. Esa es una política generacional, como por ejemplo fue aquella política que se instaló para no manejar alcoholizado. Hoy en día no es como en los años 90, los años 80, ¿te acordás que la gente manejaba con una latita en la mano? Hoy no. Hoy hay un conductor asignado, igual pasa con el tirar el papelito de la ventanilla, o sea, te condenan tus propios hijos. Y esta es una política que apunta a eso, es una política generacional. Pero así como lo dijo ella, si hoy nosotros no nos instalamos y no zapateamos y no nos ponemos la remera y la camiseta y nos vamos y hablamos de violencia, de no normalizar, de las señales tempranas, de los signos tempranos, dentro de 30 años o menos quizás, yo quisiera decir dentro de 10 nada más, esto va a ser, sálvese quien pueda. Entonces, hoy tenemos que hacer un pare, hoy tenemos que educar, hoy tenemos que concienciar y hoy tenemos que decir que la violencia no es normal, que la relación que exista violencia, que exista esas, y no solamente violencia física, sino psicológica, controles excesivos, eso no es normal en la pareja. Y no es normal tampoco en el ámbito laboral, tampoco en el ámbito de los servicios en general, tampoco no es en el ámbito político. Acá lo que tenemos que entender es que debemos de respetar y debemos de respetar la vida de los otros. Gracias, Ama, por estar con nosotros. La verdad que el tema para hablar mucho más, se nos acabó el tiempo. Así que valoramos mucho que hayan estado con nosotros acá y seguiremos hablando, ¿verdad? Porque esto tiene todavía muchos puntos que tratar. Muchas gracias a ustedes y voy a tirar así un chivo ya que estoy acá. El 20 de agosto nosotros relanzamos nuestro observatorio con perspectiva de género. No solamente va a ser un observatorio de violencia, sino que también va a ser un observatorio de empoderamiento político, en donde vamos a tener todo lo que es político, lo social y lo económico, en donde qué es lo que buscamos es justamente lo que ellos realizaron, generar investigación con base en datos sólidos, fidedignos y que podamos tener esas investigaciones. ¿Para qué? Para que a partir de estas investigaciones académicas que vamos a lanzar un concurso también en ese día, podamos efectivamente medir nuestras políticas públicas para poder
fortalecer sobre todo, y si es que hace falta crear nuevas políticas públicas en base a esto. Que no le funcione, ministra, nosotros tenemos que estar atentos a eso, que no le vayan a absorber ningún otro ministerio esa idea que de repente andan dando vuelta por ahí. Gracias a ambas. Gracias Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Breve pausa, volvemos con otro tema enseguida. 19:45 minutos, seguimos en Puntos de Vista, jornada de viernes y nos preparamos para actividades del fin de semana también. Sí, señor, a estas horas tenemos que establecer contacto, en este caso con Paula Maidana, organizadora de una actividad que se va a estar realizando en el microcentro de Asunción. Exactamente, y vamos a hablar de esto porque tiene que ver con un festival que se realiza mañana a la tarde. Ya nos hallaron los detalles en un segundo nada más. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Fernanda. ¿Cómo están? Súper bien. Quiero invitarles para el evento de sesión abierta. Desde Granja Madre y Taba Comedor nos unimos para realizar una celebración, utilizar el espacio público como un lugar de encuentro cultural, para también promover el bienestar social. Va a haber música, vamos a tener comidas street food buenísimas desde Taba Comedor, y también en el line-up están Nati Doljak, va a estar Nico Vera y The Groovy Messengers, también Guerrilla Sol y Coajae. También va a haber un dispensario abierto, se van a estar regalando aceites, el club de cannabis va a estar presente y van a poder asociarse los que se quieren asociar. Así que la invitación está hecha mañana desde las 4 sobre México, entre 25 de mayo y Cerro Corá. Cerramos la calle, entrada libre y gratuita para el que quiera venir a pasar un buen momento. ¿Cuántos socios ya tiene el Club Canábico de Paraguay, Paula, aproximadamente? Y alrededor de ¿cuántos socios estamos teniendo? 2.500. 2.500 socios. Bueno, y con esta actividad, Paula, lo que buscan es el uso responsable también del cannabis para las personas que vayan, para que conozcan más también acerca de los trabajos que van realizando en Granja Madre, ¿verdad? Sí, es informar también a la sociedad, derribar esa ignorancia, buscar esa descriminalización, perdón. Del uso, ¿verdad? Y porque está contemplado por ley que el Estado debe garantizar brindar el aceite de cannabis, el aceite medicinal para la gente con dolores crónicos. Y como eso no se está cumpliendo, también lo que busca esta asociación es poder brindarle a esas familias de esos recursos. ¿Va a haber cocina también canábica con terpenos? ¿Qué va a haber por ese lado, digamos? Sí, va a haber un arroz con leche que es con chocolate blanco, que va a tener un terpeno de tanchi, que es mandarina, entonces le da un toque cítrico. Está muy bueno. No tiene cannabis. Es el aroma, sí, pero no tiene ninguna sustancia. O sea, no tiene THC, digamos, ¿verdad? No tiene. Correcto. Esto está abierto al público, decías, es gratuito, va a haber cocina, bueno, de hecho es un lugar... Música. Sí, música, un lugar muy lindo ahí sobre la calle en México, así que con la calle cerrada, además para que la gente vaya a disfrutar desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde. Bueno, ahí está, entonces la invitación ya está hecha. Paula, te agradecemos muchísimo a todos los miembros también del club y los organizadores, muy amable, y vamos a estar atentos entonces a lo que se vaya generando allí en el microcentro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les esperamos mañana. Gracias. Ojalá que podamos estar, gracias. Bueno, ahí está. Sesión abierta entonces, el Club de Cannabis del Paraguay. Granja Madre también, este sábado, mañana ya a las 16 horas allí sobre México. Y suelen también dar ahí repartir aceite que hace Granja Madre también para todas los las aceites medicinales. Así mismo. Tan importantes. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. Volvemos enseguida. Bien, parte final del programa de hoy, Fer. Sí, señor, ya nos vamos despidiendo en este día viernes, pero antes queremos hablar de la renuncia de la senadora Noelia Cabrera a su cargo en una comisión del Congreso con Aderna. Asimismo, es noticia también de la jornada, la renuncia de Noelia Cabrera a la presidencia de Conaderna generó diversas reacciones. Legisladores cuestionaron que el cambio de mando no resuelve las denuncias y pidieron la devolución de una camioneta incautada por Senavico que estaba bajo su uso. Además, el Senado informó que un sumario determinará si sus sobrinos cumplían funciones de forma remota o no. Nos vamos despidiendo con las siguientes entrevistas.
Recibimos una nota de la senadora Cabrera poniendo a disposición el cargo como presidenta de CONADERNA, y el lunes vamos a tomar una determinación al respecto, en el sentido de que, ya viendo el reglamento interno de lo que es la Cámara de Senadores, potestad, en este caso del presidente, de designar al inmediato colega que le va a suceder, que es integrante. Y vamos a hablar con los colegas, está creo que el senador Juan Carlos de la Verna y ellos dos no figuran en eso. Bueno, y estoy viendo, asesorándome con el secretario general y otros, pero es una potestad exclusiva del presidente. No se acordó, y no sé de qué salvataje podemos hablar si no se presentó ningún pedido de pérdida de investidura, no se presentó tampoco pedido de suspensión. Y conste que con nuestra Constitución es suficiente que un colega pida la pérdida de investidura. No se necesita 11 firmas. CONADERNA no administra esos fondos, administra la presidencia del Congreso. Los fondos de CONADERNA, los fondos del Cabildo, la biblioteca, que ahora de alguna forma se independiza también, siempre la última firma es de la presidencia del Congreso. Ellos no son ordenadores de gastos. La misma cosa es la comisión puesta en valor. Probablemente mañana vamos a encontrar de que se quiere derogar, y anteriormente, cuando estaba Arnoldo Bin, todos aplaudían como focas. Según los asesores, no hace falta que yo acepte, no hace falta que salga una resolución de la presidencia aceptando. Lo único que vamos a tener el lunes es la resolución del nombramiento del que va a presidir CONADERNA. ¿Qué sería Nano Galaverna? Donde puedo adelantar, en línea de sucesión estaría él. Pero tengo que hablar con él, tiene que aceptar. CONADERNA debería de haber sido una de las instancias más importantes para intervenir en los problemas de ambiente, que tenemos muchísimos, ¿verdad? Contaminaciones, deforestación. CONADERNA tiene trabajo 24 horas al día, 7 días de la semana en el Paraguay, y no ha tenido absolutamente ni una sola intervención, incluyendo Paso Yobay. Incluso a mí me dicen de que en CONADERNA, no quiero decir a quién o no, los mineros estaban presionando para que CONADERNA tenga un apoyo y un dictamen sobre la ley de cianuro. Es un lugar muy sensible donde se puede utilizar para hasta incluso chantajear a la gente que hoy incumple las leyes ambientales, que son por docenas en el Paraguay. De modo que lo que hay que hacer es una evaluación. ¿Cuántos resultados? ¿Cuántas investigaciones? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está la plata? ¿Para qué sirvió tanta inversión? Y si no sirvió para nada, y bueno, traigamos ese dinero y usemos en otras cosas. Coloquemos eso en las universidades, coloquemos eso en el propio MADES para que haga y cumpla su función, que tampoco tiene recursos para la tamaña misión que tiene como institución pública. Entonces, yo, más allá que ella diga o no que va a renunciar, esta instancia, CONADERNA, tiene que tener una investigación parlamentaria sobre lo que ha sucedido en todas las últimas administraciones.